¿Cómo puede ser posible que hagan un silencio total? Que tengamos un secretario general que está postulando por otro movimiento político. Eso es inadmisible en el APRA, es vomitivo. Y eso es lo que tenemos que decir. O sea, ¿de qué nos sirve reafirmar el aprismo bajo la misma lógica, bajo la misma conducción política? No podemos seguir en un partido donde quieren llevar a cabo el proceso de inscribirnos aquellos que nos han llevado al fracaso, porque son ellos los que no pudieron inscribir una lista congresal ni presidencial y se aferran al cargo. ¿O estamos mintiendo acaso? En lo absoluto, estamos describiendo una realidad y eso depende de la militancia del partido. Y cuando nosotros decimos que el APRA tiene que renovarse, sí se tiene que renovar. El APRA tiene una oportunidad, siempre y cuando desarrolle una renovación total y una propuesta programática para el siglo XXI. Sin propuesta programática para el siglo XXI no hay futuro, porque ahorita lo que hay es conducción. Nosotros el año pasado iniciamos un trabajo muy interesante y muy importante que fue el encuentro programático, en el cual hemos ratificado algunos puntos que son vitales, como por ejemplo que el APRA es un partido de izquierda revolucionario, porque ya no puede decir revolucionario en el APRA, somos de izquierda, dice. Que somos un partido antiimperialista, tampoco es un tema que se puede discutir hoy día en el APRA. Hoy el APRA no, esos temas son tabú, esos son temas que no se deben discutir. Hoy día estamos peleando con un gobierno, ¿no es cierto?, que lo combatimos por sus ideas, lo cual a mí me parece la cosa más bochornosa ante la historia, que el APRA persiga a un gobierno por sus ideas. Persigámoslo, combatámoslo, pero por su acción, por su gestión, porque no puede ser posible que al APRA, que lo persiguieron toda la vida por sus ideas, nosotros caigamos en esos errores. Es un error político brutal. Y hay que considerar algunos aspectos que me parecen fundamentales. Este es un gobierno débil, no es un gobierno fuerte, no tiene control del Congreso de la República, y hay que decirlo, no tiene la Comisión de Educación que para ellos era vital, le acaban de cesar 2 ministros, y lo que más parece ser que el APRA se está prestando un juego de defender intereses monopólicos y oligopólicos hoy día en el Perú. El APRA es un partido del statu quo. Ya estamos indicados por los analistas políticos como Tafur como un partido de derecha. Así nos visualizan. Es más, en Wikipedia, que no es una gran fuente de consulta, ¿no?, pero el APRA está conceptualizado como un partido de derecha. Ya no habla que son un partido de izquierda, revolucionario. Y entonces cuando yo le pregunté a Mensarina sobre el tema qué hacer con respecto al Frente Único, ¿no es cierto?, el sector informal, ¿cuál es la propuesta del APRA con respecto a estos temas? No tenemos. Y hoy día ese se representa el 70% del país y el APRA está muda. No tenemos un planteamiento concreto en lo absoluto, no tenemos un plan de gobierno, no tenemos una propuesta programática, no tenemos absolutamente nada. ¿Y las marchas? ¿Y qué marchas vamos? ¿Con Gersi? ¿Hacer furgones de cola de la derecha? Ese es el futuro del APRA. Ese es el camino que hemos escogido para el APRA, el partido de Aya La Torre, el partido revolucionario, el partido hoy día que profesamente lo tiene encerrado, porque esa es una política dada en el partido. Y acuérdense la declaración de González Posada, en pleno proceso electoral, cuando estaba la candidata Keiko Fujimori, dijo: abriremos los locales del partido y pondremos a disposición de Keiko los personeros del APRA. ¿Quién es él? Y esos son datos ciertos. Ahí están sus grabaciones. O sea, ¿qué cosa es el APRA hoy día en pleno siglo XXI? Yo he venido a hablar de un tema del Parlamento Unicameral Funcional, que es un tema doctrinario, pero creo que en esta tribuna de reafirmación aprista, yo creo que teníamos que decir estas cosas. Porque el APRA ha perdido todos sus horizontes, ya no tiene objetivos políticos. ¿Dónde está la defensa de las mayorías nacionales? ¿Qué estamos defendiendo como organización política hoy del APRA? ¿Dónde están los pequeños empresarios en el APRA? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están? No hay nada. Es un cascarón que sirve simplemente como un instrumento para el que utilicen el partido para simplemente defender intereses personales y particulares. Eso es el APRA hoy día. Y por eso nosotros tenemos que ratificar una posición clara. Debemos exigir un encuentro programático, un congreso ideológico, no elecciones, porque ya hemos visto estas vergüenzas de congresos que hemos tenido, que no se ha hablado ni un minuto sobre temas políticos,
No se ha dicho absolutamente nada sobre la realidad nacional. Hemos tenido supuestamente un gobierno exitoso en gestión, por supuesto, hizo 156.000 obras. Y eso nadie lo va a negar. ¿Y dónde está ese correlato en el Partido Aprista Peruano? ¿Dónde están esos miles de apristas que deberían haber en el partido por ese brillante gobierno que se hizo en términos de gestión pública? No hay, porque se gobernó sin el partido. En aquella oportunidad, con el pleno gobierno aprista, estamos mintiendo, no estaba el local de Alfonso Ugarte cerrado y con llave, con las luces apagadas, porque no querían presión de la militancia del Partido Aprista Peruano. Todo cerrado estaba, y con las luces apagadas, y en ese tiempo estaba el secretario general Mauricio Mulder, y que cumplió a cabalidad ese esfuerzo. Y hoy día, por ejemplo, tenemos un presidente de la comisión, yo no sé quién es el presidente de la comisión política hoy día, si es Valderrama, es Mauricio Mulder, o sea, hemos llegado, ¿no?, a una confusión impresionante. Entonces este no es el APRA que nosotros nos formamos, este no es el APRA donde yo conocía a tantos jóvenes, a tantos líderes, y lo que Haya hizo con el partido, Haya construyó un partido político. Lamentablemente Alan no creía en el Partido Aprista Peruano, y ese es un cuestionamiento interno. Alan profesamente lo fue desactivando, y hay una declaración muy interesante en el programa de Jaime Bailey, cuando Bailey le pregunta y le dice, ¿y tú qué piensas del APRA? Y él le dice, es un partido que presiona mucho. ¿Recuerdan esa declaración? Así, que presiona mucho. Y de ahí comenzó todo el proceso de desactivación del APRA. O sea, esto no es gratuito, este es un proceso que hemos tenido en los últimos tiempos. O sea, el APRA está débil porque hubo una política profesa para debilitarlo. Algunos dicen que fue de afuera, puede ser, pero también se contribuyó desde adentro. Por supuesto que sí. Entonces tenemos que estar en una nueva perspectiva del partido. El partido tiene posibilidades. La gente cree en el APRA. Y con todo el cariño y con todo el respeto, lamentablemente ya no creen en nuestros líderes, pues. Eso es una realidad con el respeto que se merece, porque acá no estamos faltando el respeto a nadie. El APRA tiene una posibilidad real si es que se renueva y presenta una propuesta programática. No hay otro camino. No hay otro camino. Eso hay que decirlo con sinceridad, porque el APRA tiene que cambiar. Y el APRA puede rápidamente insurgir nuevamente. Y el panorama es tan sencillo, tan fácil realmente. En el último proceso electoral tuvimos 25 partidos en contienda y participaron 19. En la próxima elección van a haber más de 25 partidos electorales, y si el APRA trabaja políticamente con inteligencia, con propuesta programática, con una organización férrea, tenemos hasta posibilidad de ser gobierno, compañeros. Pero para hacer el cambio, no para defender el estado de cosas. El APRA ha perdido el rumbo. Nosotros ya no sabemos qué somos. Y lo peor de todo, que nuestra militancia está totalmente confundida. Hay algunos compañeros que dicen que son socialdemócratas, otros que creen en el mercado, ¿no? Y ninguno habla de nuestra posición política, que es la economía concertada, que se expresa a través del Congreso Económico, donde participa el capital, el trabajo y el Estado, que es la posición aprista, que es una concepción superior, porque en conjunto planean el desarrollo. Hoy día tenemos un modelo que es un fracaso, porque lo único que ha privilegiado es a los grandes grupos monopólicos y oligopólicos. Y eso hay que decirlo. Es un modelo que sirve solo para favorecer al sector privado. Y la una prueba de la falta de planificación en el país es la carretera interoceánica. Se ha creado un sistema como el SNIP, que después ha sido modificado por el Invierte Perú. ¿Y qué ha pasado con esa? En lugar de hacer primero la carretera central, donde vas a 10 por hora o a 5 por hora, se fueron a hacer una carretera interoceánica. Porque lo único que nos está moviendo son intereses económicos. No hay planeamiento, no hay planificación. Y lamentablemente la Constitución del 93 no permite la planificación. Tenemos el principio de subsidiariedad, y por eso que apostamos por la Constitución del 79. El principio de subsidiariedad impide que el sector público participe en la economía, más aún en una situación de crisis extrema. El año 2019, durante el mandato del sinvergüenza de Vizcarra, se han perdido 23.000 millones de dólares del presupuesto de la República. Y nadie ha dicho nada. Y el año 2020
Se han perdido 64.000 millones por ineficiencia y robo en el Estado. O sea, ya no se roban 1 millón. Hay cientos de horas paralizadas en el Perú y nadie dice nada. ¿Dónde está el partido aprista? ¿Dónde está ese de Melgar? ¿Dónde está Panta? No están en sus marchas. Ahí, atrás de Gersi, peleando un espacio para ver si le dan un sitio, porque no los quieren tampoco. Porque ese no es nuestro espacio natural. Nuestro espacio natural siempre ha sido la izquierda. Ese ha sido nuestro sitio. ¿Qué hacemos en esas marchas? Con un discurso prosenderista. Hay que trabajar desde el punto de vista de la gestión de este gobierno. Por ejemplo, el ofrecimiento del presidente. ¿Qué dijo el presidente? Que iban a ganar sueldo de maestro, ¿no es cierto? Hay que exigirles. ¿Dónde está su sueldo de maestro? Que se iban a bajar el 50% de los sueldos de los funcionarios públicos. Nada. ¿Qué éxito tiene este gobierno hasta el día de hoy? Ninguno. Lo único que ha conseguido es la devaluación de la moneda peruana. No hay más, no existe más. Por eso protestamos. Por supuesto que sí, pero no podemos ir con un discurso centristas. No, vacancia presidencial. Miren, en el último mandato hemos tenido 4 presidentes. 4 presidentes. Correcto. 4 presidentes, pero se ha quebrado la institucionalidad del país. Entonces el APRA tiene que pensar en la institucionalidad del país. O mañana tiene Castillo, pasado otro. Eso es lo que apuesta el APRA como partido político, a que el país sea un caos. Si ese es el camino, salgamos a las marchas. ¿Correcto? No podemos ahondar el caos. Hay que combatir políticamente e inteligentemente al gobierno, con acciones, demostrando todos sus errores políticos. Pero ese tipo de discurso lo único que nos cita es ponernos al lado de la ultraderecha. Y yo creo que el APRA tiene que tener su propio discurso, su propia propuesta. ¿En qué nos diferenciamos con el gobierno de Castillo? A nosotros nos han dicho que somos comunistas. Nosotros, ¿cómo podemos ser parte de este gobierno en el cual no ha hecho un deslinde con Sendero Luminoso y que ha matado más de 2.000 apristas Sendero Luminoso? ¿Qué cercanía puede tener el APRA? Pero eso no significa que estemos al otro lado, que estemos defendiendo los intereses de los grupos monopólicos, porque no se les ha tocado la vergüenza nacional que tenemos. Odebrecht sigue en el Perú, sigue cobrando los peajes. Acaban de pagarle en la Municipalidad de Lima un arbitraje por 238 millones de soles. ¿Y el APRA? ¿Y el Partido Aprista Peruano? ¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde están los políticos apristas que siempre estaban a la vanguardia? Siempre marcaban el derrotero, tenían su propia propuesta política. Hoy ya no tenemos nada. No tenemos nada, compañeros. Y disculpen que haya tocado este tema, porque creo que en un momento de reafirmación aprista, creo que tenemos que ir a temas de fondo. Y estos son temas de fondo. Y acá no es cuestionar a los líderes, no es cuestionar, simplemente es una apreciación que tenemos y que estamos seguros que el APRA sí se puede reencontrar con la sociedad peruana. Sí lo puede hacer. Y eso depende de cada uno de los militantes del partido, porque los militantes del partido también están confundidos. Tenemos los profetas, ¿no? Que dicen que son el cambio, pero terminan defendiendo el statu quo, ¿no? Y salen en propuestas, hasta presentan libros ahora, ¿no? Y así tenemos, o sea, el APRA tiene que encontrarse consigo mismo. Tenemos que hacer un cambio realmente. Y esto no significa tener enemigos, no, simplemente que creo que hay momentos en que las personas cumplen ciclos. Y creo que los políticos del APRA, que han sido y son muy buenos políticos, porque eso no está en discusión, nadie puede negar la gestión del Partido Aprista como gobierno, ha sido exitosa, ¿no es cierto? Como gobierno, no como APRA, ¿correcto? Como Partido Aprista Peruano, eso no se puede negar, tienen una calidad, son mucho mejores que cualquier político en el Perú, eso no está en discusión. El problema es un problema de credibilidad en este momento de la sociedad peruana. Y eso es lo que tenemos que analizar. Eso no significa que no, simplemente creo que son momentos de cambio, nada más, ¿no? Y permítame este punto de vista, que quizás no era el adecuado, porque iba a hablar sobre el Parlamento unicameral funcional, y este es un tema sumamente doctrinario y complejo, y había traído un montón de citas de ahí en la torre, porque acá habla de qué cosa, de lo que es la democracia funcional,
es muy importante, porque tampoco nosotros no somos defensores de la democracia vigente, que esta es una democracia representativa. Ella lo dijo muy claramente, y esto es importante en el discurso del Día de la Fraternidad de 1972. Expresó: nosotros hemos conseguido siempre a la democracia, tanto política como económica. Nosotros no queremos imitar servilmente a la democracia europea de los países desarrollados que ya tienen su trayectoria histórica lograda. Entonces nosotros no somos defensores de esta democracia. Nosotros somos defensores de una democracia económica. Nosotros, como línea maestra, la posición primigenia del APRA era el Parlamento unicameral, que después devino en el Congreso Económico, porque en los últimos tiempos solo hemos hablado de lo que es el Congreso Económico, cuando la posición primigenia era el Parlamento unicameral, y eso hay que decirlo, Parlamento unicameral funcional, y que los sectores conservadores y reaccionarios de aquella época, de 1931 y 32, se opusieron porque decían que una sola cámara era muy peligrosa porque podía hacer reformas muy rápidas. Y obviamente en los últimos tiempos el APRA apostó por el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, comenzamos a tener comportamientos conservadores. El APRA primigenia... Sí, claro, por supuesto que sí, ahí tuvo también un cambio, y eso no es mentir, tampoco es mentir, ¿correcto? Y entonces hay muchas citas importantes que me hubiese gustado desarrollarlas con todos ustedes, y me comprometo a una nueva reunión para desarrollar esto, porque es un tema bien desarrollado, bien estructurado. Y quiero terminar ya con las conclusiones que me parecen importantes y decirlas, ¿no? El Congreso Económico representa nuestra concepción de cómo organizar el Estado antiimperialista, concepto que ya nos hemos olvidado. Ya no hablamos de Estado antiimperialista. El APRA ya no... ¿Qué es el imperialismo? ¿Ok? En la lucha contra el imperialismo y las clases dominantes que ostentan el poder en el Perú. Por supuesto que el imperialismo está más vigente que nunca. Es más, el imperialismo hoy día ha cambiado hasta las formas. Hoy día se maneja a través de los organismos internacionales que te regimentan y te reglamentan tus políticas. Y un ejemplo concreto, el Banco Agrario. El Banco Agrario fue creado con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, pero crearon un banco cojo. Por eso es que el Banco Agrario no crece, porque es un banco que está prohibido de captar ahorros. Así ninguna institución financiera puede crecer sin ahorros. Entonces sí nos regimentan los organismos internacionales, sí controlan nuestras políticas, no se pueden cambiar las reglas de juego de la Organización Mundial del Comercio, hay un mundo diferente. Hoy día el imperialismo ya no se expresa solo en los países, se expresa también en las grandes corporaciones internacionales que tienen políticas diferentes inclusive que los grandes países imperialistas. O sea, el mundo sí hay imperialismo. El que no quiera aceptar o entender eso no está entendiendo el proceso global del imperialismo. Y el APRA tiene que enfrentar este nuevo contexto. Eso no es mentir. Entonces, desde el punto de vista, y otra de las conclusiones que es importante, se convierte en un poder alterno. O sea, el APRA en algún momento planteó el Congreso Económico como un cuarto poder de no poder plantearse el Congreso, el Parlamento Funcional Unicameral. Eso se discute hoy día en el Partido Aprista Peruano. Nada de eso. Los temas doctrinarios los hemos dejado en el olvido. Nos hemos vuelto un partido pragmático. Actuamos en el momento. ¿Esta vuelta quién es? Nos hemos vuelto un partido pragmático. Solamente nos preocupamos de las cosas del día a día. El APRA siempre tuvo una proyección, marcó con el programa mínimo, y el programa mínimo fue el gran programa modernizador de la economía nacional, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de la Nación. Por eso que nosotros hicimos el encuentro programático para tener una propuesta para el siglo XXI. Esos temas estamos discutiendo en el APRA, absolutamente nada. Entonces, el Congreso Económico expresa nuestra concepción de la economía y se expresa a través de la economía concertada que supera la economía de mercado y a la economía social de mercado. La primera no existe porque no hay una economía perfecta, ¿correcto? Por lo tanto no hay una economía pura perfecta. Y la economía social de mercado tampoco ha solucionado los problemas porque hay imperfecciones del mercado. Si bien es cierto, el mercado y estos mecanismos que tenemos los organismos reguladores
en la práctica no funcionan, porque no controlan absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, la primera no existe y la segunda implica una intervención del Estado ante las imperfecciones del mercado. Nuestra concepción en conjunto, todas las fuerzas, el Estado, capital y trabajo, planean el desarrollo nacional en conjunto. En la Constitución de 1979, ¿qué decía? Una vez que se planeaba, se convertía en ley la planeación. El Perú no planea nada, estamos en pleno siglo XXI y cada político, cada presidente regional, gobernador regional, alcalde, hace lo que le parece. Ya obviamente tenemos un sistema que es el STIP, que después se convirtió en Invierte Perú, pero queda a criterio de cada autoridad. ¿Cuál es el nivel de prioridades? Si preguntamos en esta sala y le preguntamos a los que ya están acá, ¿cuál es la principal obra que tiene que hacer el Perú? Y cada uno va a decir su punto de vista. Y así es el Perú. Cuando tú le juntas a los 120, 30 congresistas, le dices cuál es la principal obra, cada uno te va a dar su punto de vista. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo? La Constitución de 1993 no ha solucionado el problema del planeamiento ni de la planificación. Cada uno hace lo que mejor le parece. Entonces tenemos que cambiar, por supuesto. Y para terminar, el Parlamento unicameral funcional es una concesión superior que prescinde del Congreso Económico, lo abarca. O sea, si tuviéramos el Parlamento unicameral funcional, el Congreso Económico estaría de más, porque en ese Congreso, en el Parlamento unicameral funcional, estarían representados todas las fuerzas, el capital, el trabajo y el Estado. Bueno, con eso quería terminar. Gracias por la presentación del compañero Juan Carlos Sánchez Monte de Oca. El tema principal fue Parlamento Unicameral Funcional, Congreso Económico. Muchas gracias, compañero. Gracias, muy amable. Bien, para que la mesa no esté vacía, invitamos al compañero Jorge, por favor.